Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a llevar a cabo un ejercicio de disección intelectual, casi forense, de una obra académica. Y nuestro bisturí va a ser una de las críticas más afiladas que hemos podido encontrar. Un bisturí, eso suena bastante intenso. ¿Nos ponemos guantes o algo? Con que se abrochen los cinturones intelectuales será más que suficiente. Empecemos. Este es nuestro plan de estudios para hoy. Vamos a empezar con el tono general del crítico, que califica la obra de, y cito, un texto para masoquistas. Vaya, empezamos fuertecito. Después analizaremos conceptos como el mandato de violación inverso, nos meteremos en el psicoanálisis, la argamasa de la jerarquía y finalmente haremos chocar la teoría con la realidad antes del veredicto. No sé por qué me da que esto no va a acabar muy bien para el libro. Antes de meternos en el contenido es fundamental entender desde dónde habla el crítico. Él mismo se llega a definir como un homomasoquís por el mero hecho de haberse terminado este libro. O sea que en resumen nos está diciendo que él ya ha sufrido por nosotros para que no tengamos que hacerlo. Exactamente, nos está preparando el terreno para una crítica que va a ser, como poco, exhaustiva. Y así, de entrada, sin anestesia, es como arranca la reseña. Una auténtica declaración de intenciones. Chorradas muy, muy gordas. Desde luego, no se puede decir que sean de con rodeos, ¿eh? En absoluto. El tono de la crítica queda perfectamente claro desde la primera frase. Bueno, vamos al meollo. La tesis central del libro es esta. Toda forma de violencia, ya sea social, política o del Estado, tiene su origen, su célula primigenia, en la violencia de género. Un momento. ¿Toda? ¿Estás diciendo que desde un empujón en el metro hasta la Segunda Guerra Mundial todo sale de ahí? Según la tesis de la autora, sí, es el átomo fundacional de todo lo demás. Una premisa como poco ambiciosa. Muy bien, pues pasemos al primer capítulo para ver cómo se desarrolla esta idea tan potente. ¿Y por dónde empieza la cosa? Pues empieza con una reinterpretación, vamos a decir, provocadora, de la violencia masculina, que se basa en entrevistas a violadores ya condenados. La teoría que se expone es que la violación no es un acto que busca placer, sino que busca restaurar un valor masculino que se ha perdido. Y siguiendo esa lógica, la autora llega a afirmar que mirar fijamente a una mujer es una forma de violación. ¿Cómo? ¿Mirar? ¿He oído bien? ¿Se está poniendo al mismo nivel una mirada, por intensa que sea, y una agresión física de esa magnitud? Pues aquí es donde las dos visiones chocan frontalmente. El crítico parte de la misma base, que los violadores suelen ser hombres con una autoestima muy baja, pero le da la vuelta por completo al argumento. ¿Y cómo le da la vuelta? Sostiene que ese acto, lejos de darles estatus, los convierte en unos parias ante los otros hombres. ¿Por qué? Porque rompen el mandato de género implícito de proteger a las mujeres. En lugar de ganar prestigio masculino, lo que se ganan es el desprecio absoluto. Es justo el punto de vista contrario. Y si el argumento anterior ya parecía enrevesado, prepárate, porque ahora nos vamos a sumergir en las aguas pantanosas del psicoanálisis y la antropología simbólica. Uf, me da a mí que voy a necesitar un manual de instrucciones para esto. Atención, la flauta ritual robada a las mujeres simboliza la exacción originaria de lo femenino que funda la masculinidad. Para, a ver si lo he entendido. ¿Me estás diciendo que, según esto, el concepto de masculinidad se basa en robar una flauta? ¿Una flauta? ¿De verdad? Correcto. El libro se basa en un ritual muy concreto de una tribu de Nueva Guinea, los Baruya, y lo extrapola para crear una teoría universal sobre el género. ¿De verdad? ¿Cogen el caso de una única tribu y de ahí sacan una ley general para toda la humanidad? Pues parece que sí. Y ese proceso lo bautiza como exacción simbólica. El crítico, por su parte, añade que, para llegar a estas conclusiones, parece que están puestas de LSD. Y a partir de esta idea de la flauta robada, la teoría empieza a crecer y a expandirse. ¿Y hasta dónde nos lleva esta vez? Pues nos lleva a lo que el libro considera la argamasa que mantiene unida toda la estructura jerárquica de la sociedad. Y llegamos a la que, según el crítico, es la frase que resume toda la obra. La exacción del tributo de género es la condición indispensable para el credenciamiento de los que aspiran al estatus masculino. Vale. ¿Serías tan amable de traducir eso al castellano para el resto de los mortales, por favor? Por supuesto. Si lo desglosamos, el argumento sería algo así. Paso 1, la masculinidad no es algo que se tiene, sino algo que se gana. Paso 2, se gana a través de esa exacción de lo femenino. Y paso 3, por tanto, la violencia machista es un intento de ganar estatus ante otros hombres. Pero entonces eso no cuadra. Si fuera así, los hombres admirarían a los violadores, ¿no? Y lo que ocurre es justo lo contrario, los desprecian y los castigan. Esa es exactamente la objeción que plantea el crítico. Y llegados a este punto es cuando el crítico aparca la deconstrucción teórica y, como quien dice, saca la calculadora.
Momento de la prueba del algodón, los datos. Exacto. Decide poner a prueba las afirmaciones del libro y contrastarlas con la pura realidad empírica. El libro dedica un apartado a analizar las sociedades afrobrasileñas Yoruba-Xangó. Las describe como sociedades no patriarcales, casi andrógenas, porque la esclavitud rompió sus estructuras tradicionales. Vale, entonces, según la teoría, debería ser una sociedad con menos violencia de género al no haber patriarcado. Esa sería la conclusión lógica. Pero claro, es entonces cuando el crítico lanza la pregunta clave. Y aquí es donde la teoría se topa con un problema. Según los datos que maneja el crítico, los índices de violencia en estas comunidades, que se suponen no patriarcales, son prácticamente un calco de los del resto de Brasil. Que, si no me falla la memoria, ya de por sí están entre los más altos del planeta. Exactamente. Digamos que la teoría y las cifras no parecen ir muy de la mano. Y claro, a partir de ahí, las contradicciones se van acumulando. El libro, por ejemplo, habla de la agresividad masculina en Internet, pero el crítico saca a la luz estudios que indican que la mayor parte de los insultos que recibe una mujer en redes vienen de otras mujeres. El libro también defiende las intervenciones de tipo cultural, pero el crítico menciona un metaanálisis de The Lancet que demuestra que su impacto es mínimo, apenas una reducción del 10%. La conclusión del crítico es bastante demoledora. Una simple búsqueda de 3 minutos en Google desmonta sus propios argumentos. Y así, después de este viaje por la teoría, el psicoanálisis y los datos fríos, llegamos al momento del veredicto final. ¿Y cuál es la sentencia? Digamos que es bastante clara. ¿Recomiendo este libro? Tanto como machacarse los huevos con 2 piedras. Bueno, creo que más claro no se puede ser. Es sin duda una imagen contundente. Y muy memorable. Por si la metáfora anterior no había quedado del todo clara, el crítico remata su reseña con este consejo final. Aquí ya no está hablando solo del libro, ¿verdad? No. En este punto trasciende la crítica literaria y convierte la reseña en una especie de advertencia general, una fábula moral, si quieres, desde su perspectiva. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, porque más allá de la dureza o incluso la crudeza de esta crítica, el debate de fondo sigue ahí. ¿Hasta qué punto analizar símbolos y rituales nos ayuda de verdad a entender un fenómeno tan real y tan brutal como la violencia? O si, por el contrario, todo esto no es más que una distracción intelectual que nos desvía de las causas materiales, económicas o educativas que los datos sí parecen señalar. Esa justamente es la gran pregunta que nos queda por responder.